En este vídeo os voy a enseñar las reglas de Evans para el dibujo aproximado del lugar de raíces de un lazo de realimentación. Reglas que, como sabéis, provienen de las condiciones de ángulo y magnitud con las cuales ya estáis familiarizados. Bueno, puede parecer un poco absurdo o inútil aprender a dibujar lugares de raíces a mano, puesto que en el fondo tenemos herramientas como MATLAB o Octave que nos hacen el trabajo. Sin embargo, seguimos enseñando estas reglas porque de alguna manera saber dibujar lugares de raíces a mano os ayuda a desarrollar pues una comprensión o esa intuición entre las relaciones de un sistema en lazo abierto y un sistema en lazo cerrado. Y además os permite adivinar o predecir cuáles van a ser los efectos de vuestras decisiones en cuanto a diseño de control, cuáles van a ser los efectos pues, cuando cambiéis polos y ceros del controlador, por ejemplo, eh, como parte del proceso de diseño. Así que vamos con esas reglas. La primera tiene que ver con las ramas del lugar de raíces. Su número, cuál es su origen y su final, o dónde nacen y dónde mueren, y el hecho de que son simétricas. Bueno, como sabéis, cada rama está formada por todas las posibles posiciones de uno de los polos del lazo cerrado. Así que hay tantas ramas como polos en lazo cerrado. O de otras palabras, el número de ramas está dado por el orden de la ecuación característica. Por ejemplo, en esta ecuación característica, AS cubo más BS cuadrado más CS más D igual a 0, pues el orden es 3, lo que significa que cualquier lugar de raíces basado en esta ecuación característica tendrá 3 ramas. Y eso al margen de cuál de los parámetros consideremos como el parámetro variable. Al final, depende de cuál de ellos elijamos como v, como parámetro variable, pues vamos a encontrar una ordenación diferente, v por f de s igual a menos 1. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues resulta que si f de s tiene n polos finitos y m ceros finitos, el número de ramas, en este caso 3, por cierto, aquí no tengo 3, aquí tengo un menos 1. Bueno, pues el número de ramas en este caso 3 es el máximo de n, m. Es decir, bien n, bien m, bien el número de ceros, bien el número de polos, tiene que coincidir con el número de ramas. Bueno, bien, pues estas ramas nacen en los polos de f de s. Y en ese punto el valor del parámetro variable es 0. Y las ramas mueren, o terminan, si preferís, en los ceros de f de s. Y su valor es v igual a más menos infinito. En un caso serán ramas, en un caso estaremos hablando del final de ramas del lugar de raíces positivo y en otro caso estaremos hablando de ramas del lugar de raíces negativo. Porque, esto no lo he dicho antes, por ejemplo, en este sistema que tenemos 3 ramas, tenemos 3 ramas en el lugar de raíces positivo y otras 3 ramas en el lugar de raíces negativo. Tener eso siempre en cuenta. Bueno, el caso es que si las ramas nacen en los polos y mueren en los ceros, cuando hay más polos que ceros, pues las ramas tienden a los otros ceros del sistema que son ceros en infinito, y en esa tendencia siguen unas ciertas asíntotas que luego aprenderemos cómo calcular. Y si hay más ceros que polos, pues resulta que que las ramas provendrán de infinito. Vamos a ver esto con un par de ejemplos. Por ejemplo, en este caso tenemos que f de s tiene un 0 en menos 2 y luego tiene un polo en 0, otro polo en menos 1 y otro polo en menos 3.
Bien, pues en el lugar de raíces positivo hay una rama que nace en -3 y muere en -2. Aquí tendríamos una rama. Luego aquí también tendríamos lugar de raíces positivo, pero resulta que los dos son nacimientos y esas ramas tienen que morir en algún sitio. Bueno, pues el lugar de raíces, cuando aprendamos a dibujarlo, veremos que hace algo así. Esta es la dirección de crecimiento de V para el lugar de raíces positivo. Con respecto al lugar de raíces negativo, pues esta rama nace en el 0 y tiende hacia menos infinito. Aquí tenemos otra rama que nace en un polo y muere en un 0 y aquí tendríamos la última rama. Y este, como digo, es el lugar de raíces negativo. Pero si tuviéramos la misma ecuación, por así decirlo, invertida, es decir, así, bueno, pues aquí lo que tendríamos es un 0 aquí, otro 0 aquí, otro 0 aquí y un polo aquí. Pero el lugar de raíces sería prácticamente igual, lo único que aquí desde infinito vendrían las ramas, aquí vendría una rama que moriría en este 0, por ejemplo, aquí vendría otra rama que moriría en este 0 y aquí vendría esta rama, no, la rama nacería de la derecha y moriría en el 0 de la izquierda, o sea, vendría en esta dirección. Esto respecto al lugar de raíces positivo y algo similar con el lugar de raíces negativo. Bien, por último, las ramas, y eso ya se puede ver en este dibujo, son simétricas con respecto al eje real. Esto está claro desde el momento en que sabemos que siempre que nos aparece un polo o un 0 complejo, pues siempre tenemos su complejo conjugado perteneciendo, bueno, como polo del sistema. Y esto pues no puede llevar a otra cosa que a la simetría del lugar de raíces. Esto más que una regla, pues es algo que, en fin, que tenemos que tener en cuenta para no cometer errores garrafales. Bien, pues eso es todo con respecto a la primera regla. Vamos con la segunda. Puntos del eje real. Todos los puntos del eje real pertenecen al lugar de raíces. Todos. Lo único que tenemos que discernir es cuáles pertenecen al lugar de raíces positivo y cuáles al lugar de raíces negativo. Y para eso la fórmula o la regla que tenemos que recordar es muy sencilla. Si los puntos están a la izquierda de un número par de polos y ceros de f de s, ese trozo del eje real pertenece al lugar de raíces, bueno, voy a poner sencillamente al lugar de raíces positivo. Y si estamos a la izquierda de un número impar, no, por Dios, esto es al lugar de raíces vamos a ver, si estamos a la izquierda de un número par, tenemos el lugar de raíces negativo. Y si estamos a la izquierda de un número impar de polos y ceros de CDS, estamos en el lugar de raíces positivo. Bueno, vamos a verlo en un ejemplo. Aquí lo tenemos. En este caso, ¿qué ceros tenemos? En 1 tenemos un 0 y luego un polo en 0 y otro polo en 2. Bien, pues puntos del lugar de raíces positivo. Este, porque tiene un número impar a la derecha, y bueno, estos y estos, porque también tienen un punto, un número impar a la derecha. Lugar de raíces positivo. ¿Cuáles son los puntos del lugar de raíces negativo? Estos de aquí y estos de aquí. Y en realidad con esto tendríamos casi completo el lugar de raíces. Solo nos faltaría esta parte de aquí, esta rama que hace así, que dentro de muy poco aprenderemos a calcular. Por último en este vídeo, las asíntotas. Como hemos dicho, el lugar de raíces, bueno, cuando hay más polos que ceros o más ceros que polos, pues siempre hay ramas que tienden
hacia infinito de acuerdo con siguiendo ciertas asíntotas. Bueno, la cuestión es que todas ellas se cruzan en un punto conocido como centroide, el centroide de las asíntotas, que se puede calcular con esta sencilla ecuación. Sigma A, que es el centroide, es la suma de todos los polos de f de s menos la suma de todos los ceros de f de s. Todo ello partido por n menos m. Y en esta fórmula, cuando metamos aquí los polos y los ceros, en realidad no necesitamos meter las partes imaginarias porque se cancelan entre ellas en la ecuación. Eso como prefiráis. Vamos a seguir con el ejemplo. No, vamos a plantear un nuevo ejemplo. Aquí lo tenemos. En este sistema, el centroide, o en esta ecuación característica, el centroide de las asíntotas es la suma de los polos, es decir, 0 menos 2, menos la suma de los ceros, como no hay ningún cero, pues no hay nada, 0 menos 2, partido por el número de polos, que es 2, menos el número de ceros, que es 0, es decir, menos 1. Ahí es donde todas las asíntotas se cortan. Y ahora faltan los ángulos de las asíntotas. Las asíntotas se distribuyen de manera uniforme de acuerdo con el ángulo con ángulos dados por la ecuación phi sub a igual a 180 grados multiplicado por k partido por el valor absoluto de n menos m. Y acá le damos los valores, bueno, números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿así hasta cuándo? Bueno, hasta el número de asíntotas que vamos a tener. ¿Cuántas vamos a tener? Pues 2 por... Bueno, vamos a llegar, mejor dicho, al número 2 por n menos m menos 1. ¿Esto qué significa? Bueno, que si tenemos dos polos más que ceros, pues vamos a llegar a 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener dos asíntotas en el lugar de raíces positivo y dos asíntotas en el lugar de raíces negativo. ¿Esto por qué? Bien, porque los valores pares de k, los valores pares nos definen las asíntotas del lugar de raíces negativo. Y los valores impares nos definen las asíntotas del lugar de raíces positivo. En el ejemplo anterior, en este ejemplo de aquí, phi sub a es igual. Vamos a ver, 180 por k. En el caso de 0 tenemos sencillamente 0 grados. Vale. Para k igual a 1 tenemos 180 partido por n, que es 2, menos m, que es 0. 90. Quería usar otro color. 90 grados. Bien. Para k igual a 2 tenemos 180 por 2 partido por 2, 180 grados. Y para k igual a 3 tenemos 270 grados. Y ahí ya paramos porque sabemos que tenemos que tener dos asíntotas en el lugar de raíces positivo y dos asíntotas en el lugar de raíces negativo. Así que, ¿cómo van a ser ellas? Bien, pues estos son los ejes. El centroide, recordad que estaba en menos 1. Y las asíntotas van a ser estas, las del lugar de raíces positivo, y las rojas en 90 y en 270 para el lugar de raíces negativo. Estas eran las del positivo. Bueno, la fórmula esta pues está muy bien ahora, pero en realidad una vez que nos manejemos bien con el lugar de raíces normalmente no la utilizamos. ¿Por qué? Porque si vemos que tenemos, por ejemplo, un polo más que ceros. Bueno, pues hay un polo más que ceros o un cero más. Las asíntotas van a ser esta, la del positivo, y la del negativo aquí, en 90. Una va a ser 270 y otra va a ser 90. Si tenemos dos polos más que ceros, pues vamos a tener la situación que acabamos de calcular. Las dos asíntotas así para el lugar
de raíces positivo y estas dos asíntotas así para el lugar de raíces negativo. ¿Que tenemos tres polos más que ceros o tres ceros más que polos? Bien, pues el lugar de raíces positivo va a tener asíntotas distribuidas pues con 120 grados de diferencia, y el negativo lo mismo, pero con esta otra forma. Y con 4, a ver si no me lío, con 4 este es el positivo, este es el lugar de raíces, las asíntotas del lugar de raíces positivo, siempre centradas en el centroide que hemos calculado, Ahí la fórmula sí que es necesaria. Y estas serían las asíntotas del negativo. Y normalmente a mano no llegamos a diferencias mayores. Pero bueno, en ese caso siempre tendríamos la fórmula. Bien, pues estas son las tres reglas que quería que viéramos en este vídeo. En el siguiente veremos otras tres.